Hola fisiconautas, para mí es un gusto saludarles y ver con ustedes este interesante tema sobre el movimiento de cargas en el interior de un campo magnético. Vamos a hablar de un caso particular, un caso especial, muy interesante, donde la partícula se mueve en un plano perpendicular al campo magnético. Es decir, esos dos vectores, la velocidad y el campo, van a ser perpendiculares y van a estar, como siempre, en el mismo plano, dado que, recordemos, la fuerza magnética proviene de un producto opuesto. Bien, tomaremos la fórmula de la magnitud de la fuerza magnética, que era igual a la carga, al valor absoluto de la carga, por la magnitud de la velocidad, por la magnitud del campo, por el seno del ángulo entre estos dos vectores. Esto es algo que ya habíamos visto cuando vimos fuerza magnética. Bien, vamos a suponer que una partícula cargada, con carga positiva, entra a un campo magnético, como podemos ver aquí, un campo magnético marcado en el plano en blanco, con cruces, lo cual significa que es un campo magnético entrante. O sea, tiene un sentido hacia abajo, como lo marcan aquí las flechas del campo. Y esa partícula entra con una velocidad que forma un ángulo de 90 grados con el vector campo. Es decir, son perpendiculares el vector velocidad y el vector campo. Cuando estos dos son perpendiculares, entonces sucede algo extraordinario. La partícula va a ser jalada por una fuerza hacia el centro que hace que la partícula describa una curva o se curve de modo que forma una trayectoria circular. Cuando la partícula está por aquí, el campo está hacia abajo, la velocidad lineal, el vector velocidad está siendo tangente al círculo siempre, pero la fuerza está dirigida al centro de la trayectoria de ese círculo. Es decir, estamos aquí en un movimiento circular uniforme, donde la fuerza magnética siempre va a estar dirigida al centro de la trayectoria de giro de la partícula. Y recalcar que también, por lo tanto, la aceleración va a estar dirigida al centro de la partícula. De modo que la fuerza magnética y la aceleración de la partícula se convierten en vectores dirigidos al centro de la trayectoria circular de giro, lo cual los convierte en fuerzas centrípetas y aceleraciones centrípetas. Así que para este caso en particular, nuestra fuerza magnética, que es esta, se va a convertir en una fuerza centrípeta y va a obligar a la partícula a girar en una trayectoria circular con rapidez constante, pero no con velocidad constante. La rapidez es constante porque la magnitud de la velocidad no va a cambiar en cualquier punto del círculo, pero sí va a cambiar la dirección de la velocidad o del vector velocidad, y eso hace que la velocidad no sea constante, pero sí la rapidez o la magnitud de la velocidad se va a mantener constante. Por eso estamos en un movimiento circular uniforme. Bien, recordar aquí, cosa importante, que el vector velocidad y el vector campo siempre están en un mismo plano, pero no siempre están formando un ángulo de 90 grados. Cuando eso pasa, es cuando vamos a tener que la partícula se mueva en una trayectoria circular. Bien, y aquí podemos ver también vector campo, vector velocidad, están en este plano en color azul y formando 90 grados entre ellos. Y no hay que olvidar aquí algo interesante que va a suceder. La fuerza y la velocidad van a estar en un plano que es el plano donde está el círculo o donde se describe el movimiento circular.
siempre el vector fuerza y el vector velocidad van a estar en ese plano que va a contener al círculo donde se va a mover la partícula. Lo mismo va a pasar por aquí. Bien, entonces ahora, si tomamos en cuenta que nuestra fuerza magnética es una fuerza centrípeta, y podemos escribir entonces la fórmula de esta manera. Ahora, si el ángulo es 90, como marca aquí, entre el vector velocidad y el vector campo, porque viene de un producto cruz esta fórmula, entonces seno de 90 es 1 y la fórmula nos quedaría así. Para la fuerza magnética, magnitud de la fuerza magnética en este caso. Si además tomamos en cuenta que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio, entonces, igualando esas dos fuerzas, la centrípeta con la magnética, llegaríamos a una expresión como esta. Aquí podemos despejar el radio de esta y se cancela una de las velocidades y entonces podemos buscar una expresión para hallar el radio de giro de la partícula, o sea, el radio del círculo, de la trayectoria circular. Si además aquí despejamos la velocidad, pues tenemos una expresión para la velocidad tangencial o lineal de la partícula que se mantiene siempre constante, esa magnitud de la velocidad. Esto es magnitud, no es el vector velocidad. Bien, y recordemos que la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. Esta expresión, si despejamos la velocidad angular, va a ser igual a la velocidad lineal, que es tangente al círculo, entre el radio. Ahora, si tomamos nuestra magnitud de la velocidad y la reemplazamos aquí en esta fórmula, llegaremos a esta expresión para la velocidad angular, se cancela el radio y obtenemos esta expresión que nos puede servir para hallar la velocidad angular. La frecuencia es, en términos de definición, el número de vueltas que puede dar la partícula en un tiempo de un segundo, y su recíproco es el periodo. El periodo es el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa alrededor del círculo o de la trayectoria circular. Esta fórmula es así de la frecuencia porque la velocidad angular se mide en términos del desplazamiento angular de la partícula, que está en función de ángulos en radianes. Y recordemos que si estamos hablando de una vuelta completa, dado que t es el periodo, significa el tiempo en que la partícula da una vuelta completa, entonces una partícula que da una vuelta completa se desplaza 2pi radios, lo que es una revolución o una vuelta. Por lo tanto, esta fórmula puede estar expresada así: 2pi radianes o radios entre t. Pero recordemos que 1 entre t puede ser escrito también como la frecuencia, dado que la frecuencia es el recíproco del periodo. Entonces, esta fórmula puede quedar como 2pi por la frecuencia. Si de aquí despejamos la frecuencia, pues nos queda velocidad angular entre 2pi, que es esta fórmula. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo, un problema que dice que un electrón entra en un acelerador de partículas con una velocidad de 3 por 10 a la 6 metros por segundo en dirección perpendicular a un campo magnético uniforme de 7.5 K teslas. Y nos piden calcular la magnitud de la fuerza magnética sobre el electrón. Bien, vamos a hacer una descripción, una figura que nos ayude. La velocidad está en la dirección del vector unitario y, es decir, en el eje X positivo. Aquí está nuestro vector velocidad en rojo. Y nuestro vector campo está
en la dirección del vector unitario K positivo, que sería el eje Z. Bien, así que así está la velocidad y el vector campo, y esos dos están formando 90 grados y se encuentran siempre en un mismo plano. Si aplicamos la fórmula vectorial para hallar la fuerza en su manera vectorial, entonces tendremos que buscar este producto cruz. La carga es un electrón y este producto cruz lo vamos a resolver a través de un determinante. Recordemos que acá tenemos que la velocidad, aquí nos señalan que está en la dirección Y, el vector unitario Y. Por lo tanto, aquí pondremos 3 por 10 a la 6 y aquí no hay J ni K. Y para el vector campo que se pone aquí abajo, aquí estamos expresando las componentes de la velocidad y aquí las componentes del campo. El campo solo tiene una componente en la dirección K positiva, por lo tanto acá sería 7.5. Al resolver este determinante por cofactores nos quedaría de esta forma y reduciendo nos daría 3.6 por 10 a la menos 12 newtons, pero en la dirección del vector unitario J. Es decir, la fuerza estaría dirigida aquí. Así. Bien, recordemos acá, tomemos en cuenta esto. Siempre que usemos esta fórmula, vamos a colocar aquí el signo de la carga. Esto es muy importante, el signo que tenga la carga. Y este producto cruz ya nos va a dar la dirección y el sentido del vector fuerza. Esto ya es un vector, cuya magnitud sería esta parte, 3.6 por 10 a la menos 12 newtons. Pero ya nos ubica al vector o nos direcciona al vector. Vamos a resolverlo ahora con la otra fórmula, con la fórmula de la magnitud. Vamos a resolver otra vez el inciso A. Primero buscaremos dónde queda la fuerza. Aplicamos regla de la mano derecha, apuntamos estos dedos de la mano hacia el vector velocidad y los cerramos en el sentido, o sea, hacia el vector campo. Y abrimos el pulgar señalaría hacia abajo. Es decir, la regla de la mano derecha nos está diciendo que la fuerza magnética está hacia abajo, aquí en el eje Y negativo. Pero, como la carga es negativa, tenemos que invertir el sentido de esa fuerza y entonces quedaría hacia arriba, como nos pasó en el inciso, resolviéndolo por vectores. Bien, ahora solo nos queda encontrar la magnitud. Usamos la fórmula, pero aquí la carga se toma el valor absoluto, no se pone el signo negativo de la carga. Entonces tomamos la magnitud de la carga, la magnitud de la velocidad, la magnitud del campo y el seno de 90, que es 1, y entonces nos quedaría esto, que sería la magnitud de la fuerza. Nos da el mismo resultado, pero esta fórmula no nos dice el sentido. Tenemos que ayudarnos de la regla de la mano derecha para encontrar el sentido de la fuerza magnética. Esta es otra forma de resolver el inciso A. Ahora vamos al inciso B. Vimos antes que la fuerza y la velocidad están en un plano que contiene al círculo donde va a girar la partícula. Tomamos nuestra fuerza centrípeta como la fuerza magnética y por la segunda ley sabemos que la fuerza es masa por aceleración. Pero en este caso, como la aceleración está dirigida al centro, es centrípeta, la aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado entre el radio. Y esta fórmula se puede escribir así. De aquí podemos despejar el radio, esta es nuestra fuerza magnética, y nos queda esta expresión. Reemplazando nuestros datos, llegamos a encontrar el radio. Luego, la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio, y despejando la velocidad angular, tenemos que es la velocidad tangencial o lineal entre el radio, y obtenemos la velocidad angular. Bien, una vez que hemos calculado la velocidad angular, podemos pasar a calcular la frecuencia angular. La frecuencia angular era igual a la velocidad angular entre 2pi. Sustituimos aquí nuestra velocidad angular,
Dividimos entre 2pi y el resultado es 2.1 por 10 a la 11, 1 entre segundo. El radián es una unidad que podemos quitar o poner según nuestra necesidad. En este caso lo eliminamos y nos queda 1 entre segundo, o también conocido como hertz. Hz, la unidad 1 entre segundo, es unidad de hertz o de frecuencia. Por último, la frecuencia es el recíproco del periodo, así que 1 entre la frecuencia nos va a dar el periodo, que es el tiempo que la partícula tarda en dar una vuelta completa alrededor de la trayectoria circular. Bien, para terminar les voy a mostrar otra forma de resolver el inciso C, de poder buscar la frecuencia y el periodo. Tomemos en cuenta que la velocidad angular está medida, como habíamos dicho antes, en ángulos, en radianes. Así que si la partícula da una vuelta completa, entonces ha recorrido 2pi radianes o 2pi radios del círculo. Y eso dividido entre el periodo, que es el tiempo en dar una vuelta completa. Esto es una velocidad, es distancia entre tiempo, pero estamos hablando de una velocidad angular, por eso esto es un desplazamiento angular. Bien, si de aquí despejamos ya el periodo, obtenemos 2pi entre la velocidad angular, y eso nos da un resultado de 4.75 por 10 a la menos 12 segundos, muy aproximado al que obtuvimos aquí. Bien, ahora obtenemos la frecuencia sacando el recíproco y nos da 2.1 por 10 a la 11 Hz o 1 entre segundo, que es la frecuencia que obtuvimos también aquí. Y una última observación es que, por ejemplo, si en un problema les pidieran a ustedes calcular el tiempo que tarda la partícula en dar 3 vueltas, pues entonces este tiempo se multiplicaría por 3 y ese sería el tiempo en que la partícula tardaría dar 3 vueltas, ¿sí? Hay que siempre tener en cuenta que este tiempo, que es el periodo, está en base a una vuelta. Con esto hemos terminado el problema, espero que les haya gustado, que me regalen un like, que se suscriban y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta la vista.